Las postales navideñas llevan más de siglo y medio ocupando un lugar propio en la cultura popular. Son pequeños rectángulos de cartón que, pese a su sencillez, se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de estas fechas. En los años de mayor popularidad se enviaban miles de millones de postales cada Navidad en todo el mundo, y aún hoy la industria global de tarjetas de felicitación genera cifras multimillonarias cada año. Todo este peso cultural tiene un origen muy concreto. En 1843, en pleno Londres victoriano, Sir Henry Cole ideó una idea más práctica de felicitar las fiestas sin tener que escribir decenas de cartas personalizadas. Junto al ilustrador John Callcott Horsley, creó la primera tarjeta navideña comercial, una imagen sencilla y directa que, pese a desatar críticas por incluir a niños levantando copas, abrió el camino a una nueva forma de comunicación festiva. Os contamos mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Antes de que existiera el teléfono y mucho antes de la postal navideña, felicitar la Navidad era un ritual más personal, íntimo y, en la mayoría de los casos, reservado a cartas manuscritas o saludos directos. No existía una felicitación estándar ni un formato que se repitiera. Cada mensaje era un texto único. Era un modo de felicitar lento, costoso y gravoso en manos de un servicio postal poco desarrollado. En muchos lugares, solo la élite o las clases acomodadas podían permitirse enviar cartas con regularidad. Con el paso del tiempo, especialmente con la revolución industrial, comenzaron a transformarse las formas de comunicación, de movilidad y, por tanto, de relaciones sociales. En ese contexto emerge la figura de Sir Henry Cole. Nació en 1808 en Bath, Reino Unido, y creció en un entorno en el que el aprendizaje era un valor cotidiano. Desde joven mostró una mezcla poco común de curiosidad administrativa y sensibilidad artística. Cuando se trasladó a Londres, comenzó su carrera en uno de los terrenos más áridos y al mismo tiempo más decisivos del siglo XIX británico, la burocracia. Trabajó en la administración pública desde muy joven y allí conoció el bastidor real de un imperio que dependía de un sistema de comunicación lento, caro y caótico. Su objetivo entonces pasó a ser modernizar el servicio postal británico colaborando con Rowland Hill. Fue impulsor de uno de los cambios que más impacto tuvo en la vida cotidiana de millones de personas, el llamado Penny Post. Se trataba, en esencia, de la tarifa postal de un penique que democratizó el envío de cartas. Este asunto iba a hacer que Henry Cole pasara a la historia y de ser un mero trabajador del Estado a ser reconocido como una figura histórica en museos como el Victoria and Albert Museum de Londres o el Postal Museum británico. Pero Cole no era entonces solo un reformista, sino que además, bajo el seudónimo de Felix Summerlee, escribió libros infantiles y colaboró en proyectos de diseño industrial. Años después se convirtió en una pieza fundamental en la organización de la Great Exhibition, es decir, la Exposición Universal de 1851. Gracias a su desempeño, unos años más tarde, se convirtió en el primer director del Victoria and Albert Museum, uno de los museos de arte y diseño más importantes del mundo. Y por supuesto está el episodio que le convirtió en una celebridad, incluso para quienes desconocen su carrera. En 1843, sobrepasado por la cantidad de felicitaciones navideñas que debía responder tras la reforma postal, buscó una alternativa práctica a tener que escribir decenas de cartas a mano. Encargó a su amigo John Callcott Horsley el diseño de una tarjeta litográfica que pudiera imprimirse en serie y enviarse a múltiples destinatarios con apenas unas palabras personalizadas. Así nació la primera postal navideña comercial de la historia. Una idea sencilla, casi doméstica, que terminó desencadenando una tradición global. Después de aquel encargo inicial, él mismo comprendió que aquel pequeño cartón ilustrado tenía un potencial que se extendía más allá de su entorno familiar. Por eso, tras recibir la tarjeta de Horsley, Cole decidió dar un paso más y ponerla a la venta. A partir de aquella primera tarjeta de 1843, la tradición empezó a crecer lentamente. Casi de forma orgánica, al mismo ritmo que cambiaba la sociedad victoriana, las técnicas de impresión y el propio servicio postal. Hacia 1870, la introducción del sello de medio penique hizo que enviar tarjetas fuese aún más barato y ese gesto terminó por establecer la costumbre de manera definitiva. Con el último tercio del siglo XIX llegaron los primeros diseñadores especializados, los temas pictográficos se multiplicaron y la estética victoriana adoptó motivos cada vez más variados. Escenas invernales, paisajes nevados, coronas, campanas, animales antropomorfos,
Y muy pronto, claro, la figura de Santa Claus en distintas versiones. Y sabiendo esto, puedes preguntarte, ¿cómo era la primera tarjeta navideña de la historia? Esa, la de Henry Cole, tenía un contenido muy concreto que terminó envuelta en una pequeña polémica victoriana. En una de las escenas aparecían niños brindando con vino. Para parte del público victoriano, especialmente los movimientos de templanza, aquello era algo inaceptable. En la Inglaterra victoriana, aquel detalle tenía un peso social real. Aún así, las críticas no impidieron que la idea de Cole cuajara con el paso de los años. Hoy la postal navideña se ha transformado en un gesto más consciente, más íntimo y más cargado de intención. En el Reino Unido, por ejemplo, la industria de las greeting cards sigue siendo la más fuerte de Europa, y ciudades como Edimburgo o York mantienen mercados navideños donde las postales artesanales se venden cada año a miles de visitantes. Lo que Henry Cole creó para ahorrarse unas cuantas horas de escritura se ha convertido casi 2 siglos después en un símbolo de la Navidad. Y en un momento en el que todo nos llega por mensajes rápidos, una postal escrita a mano sigue teniendo algo especial y único. Es un gesto lento, tangible, que se abre, se toca y se guarda. Un pequeño descanso en mitad del ruido digital que por unos segundos hace que una felicitación parezca realmente personal. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.